día, mi nombre es María de la Paz Caro Solano, maestrante en Educación Básica. El día de hoy quiero presentar a ustedes las conclusiones de un ensayo titulado El desarrollo de las habilidades del pensamiento y los procesos cerebrales. El objetivo general de esta conferencia es dar a conocer la relación entre la adquisición de las habilidades del pensamiento y los procesos que se llevan a cabo en nuestro cerebro. Para lograrlo, llevaremos a cabo lo que son los objetivos específicos. Como tal, identificar las principales partes del cerebro y su funcionamiento. De esta manera lograremos reconocer su impacto en la adquisición de las habilidades del pensamiento. Posteriormente, vamos a recordar los rasgos principales de los paradigmas constructivista y cognitivista para lograr tener una relación del aprendizaje con las habilidades. Por último, vamos a mencionar qué son las habilidades del pensamiento y la relación que éstas guardan con el proceso que se lleva a cabo en nuestro cerebro. Comenzaremos diciendo qué es el cerebro. Daniel Hefner nos menciona que el cerebro es el órgano que nos hace pensar, sentir, desear y actuar. Entonces, nuestro cerebro es el eje principal de nuestro cuerpo. Es el que lleva a cabo la mayoría de las funciones básicas. Es quien controla los demás órganos para el correcto funcionamiento. Nuestro cerebro se divide en partes externas e internas para su mejor funcionamiento. Como partes externas tenemos los hemisferios. Si observamos el cerebro, se compone por dos partes principales, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Los científicos defienden que el hemisferio izquierdo se encarga de funciones como el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha. Mientras que el hemisferio derecho se encarga de la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. También se encuentra lo que son los lóbulos. Cada parte de nuestro cerebro, como son los hemisferios, a su vez está subdividida en lóbulos, los cuales son lóbulo frontal, que se encuentra en la parte de enfrente, como su nombre se indica. El lóbulo parietal, que se encuentra detrás de la corteza somatosensorial. Y el lóbulo occipital se encuentra detrás de este último lóbulo. Y debajo de la corteza se encuentra el lóbulo temporal. Las cortezas son unas bandas que van de oreja a oreja y estas se encargan, como su nombre lo indica, de las funciones motoras y de las sensaciones que recibe nuestro cerebro. Estos lóbulos, en coordinación con las cortezas, llevarán a cabo las funciones de recibir estímulos del ambiente. Entonces, si nosotros sentimos frío, calor o un objeto punzocortante, inclusive si uno de nuestros músculos se rasga, nuestro cerebro recibirá la información a través de las cortezas y de los lóbulos, a través de los impulsos eléctricos que se llevan a cabo en nuestro interior. A continuación hablaremos de las partes internas de nuestro cerebro, las cuales son el bulbo raquídeo, el sistema límbico, del cual profundizaremos a continuación, el cerebelo y las neuronas. El bulbo raquídeo, en coordinación con el cerebelo, controlan funciones automatizadas de nuestro cuerpo, como el funcionamiento de los órganos. Mientras nosotros dormimos, nuestro cerebro no descansa del todo, debido a que tiene que supervisar que nuestro corazón, pulmones e intestinos continúen trabajando. Las neuronas realizan la comunicación dentro del cerebro a través de impulsos eléctricos, el cual se denomina sinapsis. El sistema límbico, como lo mencionamos anteriormente, será profundizado. En él se encuentra
lo que es el tálamo, hipotálamo, hipocampo y amígdala. Si podemos observar, el tálamo se encuentra en el centro de nuestro cerebro. El hipotálamo se aloja justo debajo de él. El tálamo y el hipotálamo reciben los principales impulsos de nuestro cuerpo. El tálamo se encarga de recibir la información del exterior hacia el cuerpo, mientras que el hipotálamo se encarga de recibir la información que arroja nuestro cuerpo al cerebro. Entonces, como mencionamos, si uno de nuestros músculos se desgarra, ¿cuál piensan que será el encargado de recibir este estímulo? ¿El tálamo o el hipotálamo? El tálamo. El hipotálamo. Exacto, el hipotálamo. El lóbulo frontal, ya lo mencionamos hace un rato, y la amígdala y el hipocampo son los que se encargan en el sistema límbico de otras de las funciones. El hipocampo, por ejemplo, se dice que se encarga de la memoria. Entonces, algunos de los científicos, neurocientíficos, como Sousa, mencionan que personas que debido a algún accidente tienen que extraerles el hipocampo, logran recordar la información previa a la operación, pero después de la operación tienen problemas para almacenar la información en su cerebro por la extracción de esta parte que es el hipotálamo. El hipocampo. El hipocampo recibe su nombre debido al griego, porque significa caballito de mar. Esta parte de nuestro cerebro tiene forma de caballito de mar. La amígdala también recibe su nombre con base en la palabra griega que significa almendra y se aloja justo debajo del hipotálamo. Se dice que las sensaciones, las emociones son almacenadas en la amígdala. Entonces, si yo quiero recordar una emoción, por ejemplo, cuando recibo felicidad o cuando me siento muy contenta, esta será la responsable de recordarme las emociones que yo he vivido anteriormente de alegría o de felicidad, aunque también obviamente las de tristeza, las de amor, las de decepción y todos ese tipo de emociones. Para crear lo que fueron las partes externas e internas de nuestro cerebro, se comenzó desde la concepción, desde la unión de las dos células principales, el óvulo y el espermatozoide. A partir de la división que empiezan estas células, nuestro sistema se encarga de realizar las células cerebrales. Entonces, empieza el desarrollo neuronal, que ocurre de una manera acelerada. El desarrollo motor, por su parte, empieza a partir del segundo trimestre de embarazo, cuando la madre empieza a sentir movimientos fetales. En el nacimiento, los doctores se encargan de llevar a cabo lo que son pruebas de reflejos del recién nacido. A partir de ese momento, el individuo empieza a realizar movimientos como son el gateo, apretar la mano, sentarse solo, hasta que logra caminar y correr. En cambio, el desarrollo neuronal, se dice que en el recién nacido las neuronas comienzan a hacer las conexiones que llevan a cabo la comunicación, mientras que al mes ya tenemos aún más conexiones, debido a que vamos empezando a observar y a recibir otro tipo de estímulos, como el dolor, el frío, el calor, etc. En los 3 meses, si observamos, las conexiones neuronales se encuentran más avanzadas y a los 24 meses ya se encuentran interconectadas una mayor cantidad de células. Pero esto no quiere decir que si un menor no recibe ningún tipo de estímulos durante su primer año de vida, no vaya a ser capaz después de realizar todas estas actividades que mencionamos.
debido a que nuestro cerebro es un órgano plástico. ¿A qué nos referimos con la plasticidad cerebral? Casasola menciona que para sobrevivir los humanos requerimos de un cerebro dinámico, flexible, eficaz, eficiente y adaptable a los cambios del ambiente. De tal manera que, si no recibimos los estímulos en el momento adecuado, podemos recibirlos posteriormente y así realizar las conexiones necesarias para lograr nuestro aprendizaje. Sin embargo, Laura Frade también nos menciona que esto puede ocurrir después de algún accidente cerebrovascular como una embolia, pero no es 100% el logro que se va a llevar a cabo de conexiones entre nuestro cerebro. Entonces, es posible que el menor no tenga las suficientes conexiones o la perfección de conexiones en su cerebro, debido a que en el momento no se llevaron a cabo. Entonces, la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro de formar nuevas conexiones, reorganizarse y reacomodarse. ¿Qué relación guarda todo esto con el aprendizaje? Ustedes podrán pensar, tiene que ver en que si no somos capaces de acomodar nuestras ideas o de acomodar los estímulos en nuestro cerebro, no vamos a ser capaces de tener un aprendizaje. Si lo vemos desde el punto de vista del paradigma cognitivista, debemos recordar que nos dicen que tenemos que recibir estímulos del ambiente para poder llevar a cabo un aprendizaje. Entonces, nuestro cuerpo es capaz de recibir todos estos estímulos. De esta manera va a adquirir la información y la va a almacenar ¿en dónde? La memoria. En la memoria. Al respecto, los cognitivistas crearon lo que fue la analogía del ordenador. En esta analogía, los cognitivistas tenían la intención de comparar cómo funciona el ordenador o computadora y cómo se compara esto con el proceso que realiza nuestra mente para aprender. Entonces, ellos mencionaban que la computadora recibe una serie de datos y esta computadora, al recibir los datos, los almacena y después son recuperados por la misma persona que introdujo los datos o pueden ser recuperados por otra persona. En el caso de nuestro cerebro, también somos capaces de almacenar datos y recuperarlos. Pero, ¿cómo se relaciona esta analogía? Volpi nos menciona que Alan Turing, al crear el primer lenguaje de programación, tuvo la intención de realizarlo en comparación con cómo funciona la mente humana. Entonces, por eso tiene una relación estrecha, porque en los años 30, Alan Turing, al crear el primer lenguaje de programación, lo comparó con el cómo funciona el cerebro o el razonamiento humano. Años después, los cognitivistas lo relacionaron con la analogía del ordenador. Después, esta teoría fue insuficiente para explicar cómo funciona el aprendizaje humano, debido a que el enlazarla con cómo funciona la computadora dejó de ser suficiente. Entonces nació el constructivismo. El constructivismo se basa en hacer conexiones nuevas basándose en las existentes. De este modo, podemos relacionarlo con la plasticidad cerebral, ya que nuestro cerebro es capaz de reacomodarse y reorganizar las conexiones mencionadas anteriormente, además de las interacciones con el ambiente y con otros compañeros. Si lo recordamos, Lev Vygotsky nos habla de la zona de desarrollo próxima, misma que es la que alcanzaremos con la interacción con nuestros compañeros, debido a que ellos nos ayudarán a llegar a donde necesitamos, a través de la interacción y de la interacción también con el ambiente.
La acomodación sería el proceso que seguiría a las conexiones que estamos formando de repente de los estímulos que recibimos del ambiente y de los compañeros. Además de los tipos de razonamiento que se manejan, ya que el niño es capaz de tener razonamiento inductivo, deductivo, hipotético. Son muchísimos tipos de razonamiento que contemplan el constructivismo y que en el cognitivismo no están contemplados, y nos da la individualidad del ser humano y de cómo el cerebro de cada uno es capaz de aprender de diferente manera. Ahora, ¿qué son las habilidades del pensamiento? Marzano nos comenta que el último aspecto de aprender una habilidad o un proceso es interiorizarlo. Para algunas habilidades o procesos, esto es aprenderlos hasta el punto en que significa que los puedo usar sin usar mucho mi cerebro. No es tanto que deje de usar mi cerebro, sino que nuestro cerebro ya ha practicado tanto una actividad que la empieza a hacer de una manera más automatizada. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha oído cuando hacen referencia a andar en bicicleta que dicen, esta actividad es como andar en bicicleta? Nunca se olvida. Exactamente, nunca se olvida. ¿Y por qué no se olvida? Porque ya lo tenemos tan practicado que ya somos capaces de realizarlo sin tener que hacer el recordatorio de cómo lo tenemos que realizar. Entonces, estas habilidades del pensamiento es realizar estas actividades sin yo estar pensando. Primero tengo que seguir este paso, después este otro y por último este. Las habilidades del pensamiento van desde unas muy sencillas hasta las más difíciles o más complejas, que lo veremos a continuación. Entonces, una habilidad del pensamiento es traducir a la acción los conocimientos que adquirimos en el momento que los necesitamos para realizar diferentes actividades. Alonso, Frade y Priestley tienen diferente manera de concebir las habilidades del pensamiento. Por su parte, Alonso maneja 6 tipos de habilidades que van desde la formación de conceptos. Si recordamos, el infante al empezar a conocer el mundo empieza a nombrar las cosas. Si yo llego con un niño y le enseño una botella, yo le puedo decir, esto es una botella, pero al principio le va a costar trabajo adquirir esa información. Posteriormente la va a tener sin ningún problema. Entonces eso sería la formación de conceptos. Él va aprendiendo qué es una botella y para qué le sirve esta. Y en la más alta sería el pensamiento creativo y pensamiento crítico. Mientras que Laura Frade divide las habilidades del pensamiento en micrológicas y macrológicas. En las primeras, ella denomina el conocimiento. Entonces, el conocimiento, según Laura Frade, sería empezar a conocer el objeto o la información que queremos aprender. Mientras que entre las últimas de las micrológicas se encuentran la evaluación y el juicio. Y de las macrológicas ya las divide en los tipos de pensamiento. Maureen Priestley realiza un esquema en forma de pirámide. En la base de esta ubica las habilidades literales. Estas habilidades son percibir, observar, discriminar, nombrar, identificar, emparejar, identificar detalles, recordar, secuenciar. Entonces el infante es capaz de percibir ¿a través de qué? ¿De los sentidos? De los sentidos. Desde entonces podemos favorecer esta habilidad.
desde que el niño empieza a interactuar con el mundo. De ahí empiezan a nombrar los objetos que conocen cuando empieza a desarrollar el habla. Después tenemos que enseñarlo a recordar, a secuenciar lo que es, por ejemplo, del más chico al más grande, a poner juntos los elementos que van juntos. Por ejemplo, si les damos a los niños una serie de figuras y les decimos, vas a ordenar estos objetos como tú quieras, y los ordena por color, es ya una forma de secuenciación u ordenación. Después, ubica lo que son las habilidades inferenciales. Allí se encuentran comparar, contrastar, inferir, categorizar, clasificar, describir, explicar, indicar causa y efecto, predecir, estimar, analizar, resumir, sintetizar, generalizar y resolver problemas. Entonces, lo que tienen en común estos tres autores son que ubican habilidades muy básicas en un primer momento y habilidades muy complejas al último. Si nos fijamos en la parte más alta de la pirámide, Maureen Priestley ubica las habilidades críticas, que serían juzgar, criticar, evaluar y metacognición. Lo que tienen en común son, por ejemplo, la elaboración de juicios, que están aquí, aquí y en esta parte del pensamiento crítico. Y en la parte más básica, lo que es el conocimiento o la adquisición de la información. Entonces, ¿qué relación existe entre los tres temas que ya abordamos? Como son las partes internas y externas del cerebro, los paradigmas constructivista y cognitivista y las habilidades del pensamiento. Por ejemplo, el concepto de percepción. La percepción, el cerebro recibe los estímulos tanto del interior del cuerpo como del ambiente. Las habilidades del pensamiento mencionan que tenemos que percibir para lograr pasar a otras habilidades más complejas, mientras que los paradigmas como el cognitivista y el constructivista mencionan que aprendemos a partir de estímulos que se encuentran en el ambiente o de la interacción con otros compañeros. Y lo que es la memoria, tenemos que recordar que nuestro cerebro almacena la información que recibimos de estos estímulos que mencionamos anteriormente. Hay una habilidad del pensamiento que se llama recordar. Entonces nosotros tenemos que recuperar esta información que almacenamos en nuestra memoria. El paradigma cognitivista considera la memoria una parte muy importante. Sin embargo, este concepto ha ido cambiando. Por ejemplo, Hernández menciona que hay tres tipos de memoria: la memoria a corto plazo, la memoria sensorial y la memoria a largo plazo. Mientras que Alonso nos menciona que no existe una zona específica del cerebro donde se almacene la memoria. A lo largo de los años del paradigma cognitivista, este concepto ha ido cambiando, debido a que gracias a las neurociencias se ha ido descubriendo más información acerca del funcionamiento de nuestro cerebro y cómo éste se relaciona con nuestro aprendizaje. En conclusión, nuestro cerebro realiza procesos de manera automática, tales como la respiración, los latidos del corazón y el funcionamiento de otros órganos internos. Sin embargo, las habilidades tendremos que trabajarlas para llegar al punto de realizarlas autónomamente. ¿Qué quiere decir autónomamente? A que sea como andar en bicicleta, que nunca se nos olvide cómo realizarla. Las habilidades del pensamiento, por su parte, se van adquiriendo a medida que desarrollamos nuestro cerebro.
Entonces, un niño de 2 años que apenas está empezando a nombrar objetos, no podemos pedirle que nos haga un juicio crítico acerca de la diferencia entre dos objetos. Debemos procurar en los primeros años de vida, que es cuando el desarrollo neuronal se realiza de manera acelerada, realizar una estimulación adecuada de las conexiones cerebrales para poder adquirir las habilidades del pensamiento. Sin embargo, podemos adquirir y desarrollar las habilidades posteriormente, debido a la flexibilidad que tiene nuestro cerebro, que fue lo que denominamos como Plasticidad. plasticidad cerebral. Entonces, gracias a ella, podremos adquirir posteriormente estas habilidades. Sin embargo, puede ser que no ocurra con la misma facilidad o con la misma perfección, se podría decir, que lo puede realizar un niño más pequeño. Por mi parte, sería todo. Yo aquí les pregunto, ¿qué importancia tiene para los docentes conocer cómo funciona el cerebro humano y la relación que éste guarda con el logro de los aprendizajes? Con esa reflexión, para que posteriormente traten de argumentar en sus comentarios. Gracias por sintonizar la conferencia.